muchas gracias por venir. ¿Ya? Ya. Ah, mira, a la 1. O sea, va a haber clase en la academia. Si quieren quedar terminando, adelante. Hola, gracias por venir a todos. Ahora vamos a continuar con la última sesión de la academia. A continuación le toca a Alexis, va a dar síndrome de Sheehan. Entonces, ya saben, cualquier duda, pueden interrumpir en cualquier momento a Alexis. ¿Sale? Los dejo con el Alexis. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alexis Calderón y vamos a empezar con el tema de síndrome de Sheehan. Aquí también vamos a abordar un poco de anatomía y de fisiología de la adenohipófisis y al igual un poquito de cambios en el embarazo que hay. Entonces, lo agarro. Un momentito. Ya va. Listo. Ahora sí, vamos a empezar primero hablando del hipotálamo, que es una de las estructuras principales que tenemos a nivel del sistema nervioso central. También se le llama el gran regulador porque es un órgano endocrinológico que va a afectar básicamente todos los sistemas del organismo y se encarga de mantener principalmente la homeostasis para podernos mantener pues funcionales. Este va a venir proviene del diencéfalo y se va a dividir en dos regiones, en una anterior y una posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente. Aquí lo importante es que la adenohipófisis normalmente va a formar aproximadamente entre el 70 y el 80% de toda esta glándula en sí, y pues viene de una irrigación arterial de las arterias hipofisarias tanto superior e inferior, y esto también es muy importante en cuanto a la fisiopatología, que ahorita vamos a mencionar. Bueno, y aquí tenemos un diagrama que he sacado del Boron, de la hipófisis y que viene desde el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos dos grupos de células en general, que son las de soma grande y las de soma pequeño. Y que vienen representadas las del soma grande con los núcleos que están aquí en verde, y los de soma pequeño son los núcleos azules. Aquí la diferencia que tienen es que las células de soma grande, estas tienen unos axones muy largos que llegan directamente a la hipófisis posterior, donde los productos que secretan se van a almacenar. Entonces la neurohipófisis posterior sirve más bien como un reservorio o almacén de estas hormonas para que puedan ser liberadas en el momento que se ocupen, a diferencia de la adenohipófisis, que estas células son un poco más chiquitas, entonces el axón no alcanza a llegar hasta la adenohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta glándula? Tiene un sistema venoso, que es el sistema portal. No es lo mismo que el sistema portal sistémico, es un sistema portal propio de esta glándula, que lo que va a hacer es únicamente ayudarle a llevar estas hormonas que secretaron para llevarlas ahora sí a la adenohipófisis, donde tienen una función, ya que la adenohipófisis tiene muchos grupos de células que sintetizan cierto grupo de hormonas en específico, que también ahorita vamos a mencionar. Ahora también muy importante, hablando de la irrigación, que ahorita mencioné, que existe una arteria hipofisial superior y una arteria hipofisaria inferior, que principalmente la arteria hipofisiaria superior se va a encargar de la irrigación de la adenohipófisis y la posterior de la neurohipófisis. También hay una diferencia entre estos dos grupos de circulaciones, ya que la arteria hipofisiaria inferior tiende a tener un suministro menor, pero de menor presión a comparación de la adenohipófisis. Entonces, estas células también, como las de la neurohipófisis, son un poco menos metabólicamente activas, no requieren tanto aporte sanguíneo a comparación de la adenohipófisis. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Haciendo un poquito de spoiler, que alguna situación en la que aumente la demanda metabólica o que se disminuya la perfusión a la adenohipófisis nos va a ser susceptible a que haya lesión en esta área, más que la neurohipófisis. Bueno, aquí tenemos ahora sí el diagrama de todas las hormonas que se van a secretar, que tenemos aquí arriba el hipotálamo, que actúa a nivel de la hipófisis y de la adenohipófisis y de la neurohipófisis.
Pero ahorita enfocándonos en la adenohipófisis, aquí están todas las hormonas que buscamos secretar, que sería la ACTH, la TSH, la LH y la FSH, la prolactina y la hormona de crecimiento. Que aquí también es importante hablar de su regulación, ya que básicamente pues este sistema yo lo veo como 3 bloques o como una escalera de regulación, que generalmente va de arriba hacia abajo en cuanto a como prioridad o a un nivel de jerarquía. ¿Por qué? Las hormonas en general del hipotálamo que llegan a la adenohipófisis son hormonas estimuladoras. Ahorita pues les voy a mencionar por qué digo que en general, pero bueno, estas hormonas se van a encargar de estimular todas estas células de la adenohipófisis. La adenohipófisis secreta otras hormonas que llegan ahora sí a su órgano diana, como va a ser la glándula suprarrenal, la tiroides, los testículos, el ovario, el tejido mamario y el hígado. Ahora, hay una excepción, que es la regulación de la prolactina, el cual la prolactina igual es secretada por las células lactótrofas a nivel de la adenohipófisis, que va a secretar la prolactina, solo que la prolactina tiene un efecto inhibitorio a nivel de hipotálamo, en donde llega a las células dopaminérgicas, donde tienen un receptor sensible a prolactina, y este va a liberar dopamina, como dice su nombre, y la dopamina a nivel de la adenohipófisis, en lugar de estimular, inhibe la secreción, en este caso de prolactina. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Algo que gustan que me regrese? Bueno, esto únicamente es un resumen de lo que ahorita mencionamos. Y durante la plática ahorita nos vamos a estar enfocando mucho más en cuanto a las hormonas tiroideas y las hormonas, las derivadas de los corticoides. Ahora, esto fue únicamente el funcionamiento normal de la hipófisis. Ahora, como les mencioné, durante el embarazo, en general en todo el cuerpo, hay un montón de cambios fisiológicos que suceden durante el embarazo y la hipófisis no es la excepción. Ahora vamos a empezar. Aproximadamente en el embarazo, entre las 6 y las 8 semanas, aumenta de forma significativa los niveles de muchas hormonas, pero principalmente de dos, de los estrógenos y la progesterona. Ahora, todas estas síntesis primero vienen hechas a través del cuerpo lúteo, que es un residuo que queda después de la ovulación en el ovario, que después pierde función. Pero en el caso de que haya un embarazo, la placenta toma este rol de síntesis de hormonas y entonces puede continuar el embarazo. Entonces viene la síntesis de hormonas placentarias y estos estrógenos también fomentan a las células lactótrofas a sintetizar prolactina. Entonces hay un aumento de prolactina en sangre. Este aumento de prolactina pues, tiene muchos beneficios, como el desarrollo de los alvéolos a nivel de mama, para la lactogénesis posteriormente. Pero también hay aumento de muchas otras hormonas, como el lactógeno placentario, el estrógeno y la progesterona. Entonces, este estímulo constante del estrógeno a nivel sistémico llevan al aumento de prolactina, pero también a una hiperplasia de las células lactótrofas que son muy sensibles a esta hormona. Entonces hay crecimiento de la glándula por celularidad. Entonces con esto también lleva a un aumento de la demanda metabólica y necesidad de mayor aporte sanguíneo. Entonces esto que nos lleva a un estado relativo de hipoperfusión, porque la perfusión en ningún momento se ve aumentada. Entonces, por eso está en una isquemia relativa. Entonces, ahorita, haciendo otro spoiler, a la patología, cualquier disminución en el gasto cardíaco, en el aporte sanguíneo por cualquier etiología a nivel del sistema nervioso central, puede llevarnos a una isquemia de esta área. Ahora, entrando al siguiente tema, el hipopituitarismo. Únicamente este es el término médico para mencionar la disminución de la secreción de alguna de las moléculas endocrinológicas a nivel de la adenohipófisis. Es decir, puede ser de una, de dos, de tres, de cuatro, de las que quieran. Cuando ya aún hay una afección en la totalidad de todas estas hormonas, se le llama panhipopituitarismo.
Se puede presentar de forma aguda o crónica. Generalmente las formas que se presentan, y más ahorita en la actualidad, son las formas crónicas por hemorragias maltratadas. Y pues son patologías que generalmente requieren de un abordaje multidisciplinario por la complejidad que tienen. Ahora, en general, ahorita me estaba mencionando mucho la etiología en cuanto a hipoperfusión, pero que sepan que la disminución o el desequilibrio de la secreción de estas hormonas puede ser por muchas causas. Pueden ser por causas que no son hipoficiarias, como tumores de alguna otra parte del cerebro. Pueden ser infecciones igual a nivel del sistema nervioso central, un traumatismo por golpe directo sin necesidad de que haya isquemia, antecedentes de radioterapia y también un evento vascular cerebral. Pero también dentro de causas de la hipófisis hay tumores propios hipoficiarios que pueden ver afectada la secreción de las hormonas, como generalmente son los macroadenomas hipoficiarios, la radioterapia a ese mismo nivel, alguna cirugía hipoficiaria, la hipofisitis linfocítica y pues del tema que vamos a hablar ahora, del infarto hipoficiario o el síndrome de Sheehan. Y aquí tenemos únicamente una resonancia magnética de corte sagital. Esto es normal, donde aquí podemos ver aquí ya bien marcado lo que sería la silla turca y el área donde estaría la hipófisis, y es la misma, ¿no? Y ahora, a lo mejor ustedes no alcanzan a ver bien, pero en la computadora sí se alcanza a ver. Más o menos aquí tenemos el área de la nasofaringe, el esfenoides, y en esta área de aquí, gracias, y en esta área de aquí, que se ve, que se ve vacío, es básicamente es una de las etiologías que tiene también el panhipotitarismo, que es el síndrome de silla vacía, que ese es un caso ajeno al síndrome que vamos a ver, pero se puede ver muy similar en caso de un síndrome de Sheehan muy maltratado y de forma de que ya más bien crónica. Ahora, entrando un poquito más en tema del síndrome de Sheehan, vamos a ver primero la etiología que la causa, que es la hemorragia posparto. La hemorragia posparto se define como la pérdida sanguínea, sea por cesárea o por parto. Y dependiendo de la vía de nacimiento que se eligió, en el caso de cada paciente, hay diferentes puntos de corte, que en el parto se considera a partir de los 500 mililitros, la cesárea entre 750 y 1000 mililitros, y ya, eso ya es global, ese sería una hemorragia masiva a partir de los 2000 mililitros. Y generalmente el útero tiene, generalmente el útero tiene sus medidas como preventivas para evitar el sangrado después del nacimiento, que el primero es la contracción uterina inducida por la misma oxitocina, y la otra es que también después del desprendimiento placentario existe una exposición a muchas moléculas, entre ellas el factor tisular, el inhibidor del activador del plasminógeno, para generar una trombosis localizada y evitar que se propague el sangrado. Y pues en cuanto a la presentación, puede ser aguda o puede ser agudo primaria o puede ser secundaria y tardía, que generalmente pues estos pacientes se presentan el sangrado en las primeras 24 horas. Y ahora clínicamente, en cuanto a la hemorragia, pues va a depender mucho de la paciente, pero generalmente depende de la cantidad de sangre que pierden. Como podemos ver aquí, viene clasificado primero empezando con pérdidas entre 500 y 1000 mililitros, donde básicamente la paciente todavía tiene la capacidad fisiológica de poder compensar esa pérdida sanguínea que tiene. Entonces puede estar completamente asintomática o puede tener algunos signos tempranos de pérdida de volumen, que el principal signo que se presenta en estos pacientes, no únicamente en pacientes embarazadas, pero en general pacientes con un choque hipovolémico, es el aumento de la frecuencia cardíaca, aunque la paciente se sienta bien. Pero mientras va progresando la enfermedad o va empeorando esta pérdida de volumen, si no la logramos detectar, empiezan a aparecer más síntomas como la debilidad, sudoración, taquicardia, taquipnea, posteriormente confusión, palidez,
se empieza a afectar la perfusión renal o el riñón intenta evitar perder más volumen y comienza con oliguria, inclusive llegar a anuria y al final pues colapso cardiovascular y ahora sí llegamos al choque hipovolémico y si no se trata, pues a la muerte. Ahora ya llegamos ahorita a lo que es el síndrome de Sheehan. O sea, como dijimos, es una necrosis hipofisiaria y aquí se le atribuye principalmente debido a una hemorragia postparto. Últimamente pues ya no es tan común que se presente, debido a que se han mejorado mucho los protocolos y la detección de la hemorragia materna y se ha logrado disminuir mucho la incidencia. Solo que sigue siendo un tema de relevancia porque en países poco desarrollados siguen sin tener una atención adecuada o no tienen tanto acceso a la salud, o inclusive ya en países desarrollados pasa de que se ha puesto mucho de moda pues los partos en casa, que puede que no tengan una vigilancia adecuada de los pacientes durante una hemorragia y pueden llegar a una pérdida sanguínea importante que los lleva a esta patología. En cuanto a factores de riesgo para presentarla, pues viene mucho de lo que ya mencionamos ahorita, ¿no? Que viene mucho en cuanto a los mismos cambios fisiológicos que tiene la hipófisis materna, que primero pues el sistema de perfusión, que ya es un área que es susceptible a la isquemia, ahora con la hiperplasia de las mismas células lactótrofas, aumenta la demanda metabólica del área, ahora súmale que se hizo una hemorragia obstétrica, sobre todo si es masiva, y también hay otras patologías defectos que pueden fomentar a que se desarrolle esta patología, como una silla turca pequeña. ¿Por qué? Si el área donde está la hipófisis normalmente es pequeña y estamos diciendo que hay un crecimiento glandular, esta se comprime, entonces se compromete todavía más la vascularidad. Y pues también durante el mismo embarazo y el proceso de nacimiento puede poner a la paciente en un estado protrombótico o susceptible de vasoespasmo, que también puede favorecernos el desarrollo de esta patología. Sin embargo, sí cabe mencionar que todavía no se determina exactamente qué pacientes sí y qué pacientes no van a ser síndrome de Sheehan, porque hay pacientes que pueden tener una hemorragia obstétrica masiva y nunca desarrollan el síndrome de Sheehan, ni siquiera a largo plazo, y hay pacientes que pueden tener una pérdida sanguínea de 500 mililitros y estar todavía asintomáticas, pero desarrollan algún grado de síndrome de Sheehan con una deficiencia de una o de dos hormonas y de diferente gravedad. Y pues en cuanto a la fisiopatología, esta foto me gustó mucho porque lo engloba y lo resume de manera pues ahora muy visual y muy resumido. Pues tenemos la hemorragia masiva, la hemorragia obstétrica masiva, que junto con la hiperplasia de la adenohipófisis y el aumento de la demanda metabólica, pues lleva a ahora esa isquemia relativa, se genera una isquemia real y posteriormente si se prolonga esa isquemia, pues tiende a la necrosis y la disminución de la secreción de estas células. Y nos lleva al estado de un hipopituitarismo, que ahorita vamos a estar mencionando, que ahorita vamos a mencionar pues dependiendo de la hormona que se ve afectada, la clínica que puede tener. Y pues básicamente sería todas estas de acá, que nos vamos a enfocar principalmente ahorita por el tema de la clase en dos órganos, que sería la glándula suprarrenal y la tiroides, porque son las que pueden tener más efectos a largo plazo y que pueden aumentar la morbimortalidad de los pacientes. Ahorita mencioné que lo que principalmente se afecta es la adenohipófisis, pero ahora suponiendo que hay una hemorragia muy grande y la hipoperfusión es también muy marcada en los pacientes, puede llegarse a afectar también la neurohipófisis. Por ejemplo, si se llegara a afectar la secreción de la ABP, puede llevarte a una diabetes insípida, solo que si por incidencia es bastante raro y tiende a afectarse mucho más la adenohipófisis. Igual dentro de la adenohipófisis hay un orden o tendencia de las células que se tienden a afectar.
Bueno, ahora empezando un tantito con la regulación, hablando de la glándula suprarrenal, es importante aquí recalcar primero pues, las capas que tiene la glándula suprarrenal, que sería la glomerulosa, la fascicular, reticular y la médula. En este caso, esta se ve afectada por la ACTH, que tiene efecto pues, ya localizado en la glándula suprarrenal. Todos los productos de la glándula suprarrenal se ven afectados, excepto uno, que sería la aldosterona. ¿Por qué? Ya que la ACTH sí tiene efecto sobre la zona glomerular para la liberación de aldosterona, pero también recordemos que la aldosterona se ve regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel de riñón. Entonces, estos pacientes, a menos que tuvieran una deficiencia básicamente total de la ACTH, se mantiene la función normal de la aldosterona. Pero en cuanto al cortisol, en cuanto a la norepinefrina, o en cuanto a los estrógenos también, eso es donde se ve afectado y es donde se va a ir enfocado el tratamiento. Y aquí tenemos, ahora sí, en cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria que se puede ver presente en estos pacientes, los datos clínicos que vamos a tener. Esta tabla de aquí nos menciona como si tuviera una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, la diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria es que la afectación en la afectación primaria está afectada ahora sí toda la glándula suprarrenal. En ese sí estaría afectada la síntesis de aldosterona, a diferencia de este caso, como ahorita mencioné. Entonces, lo que sí va a haber, si hay deficiencia de epinefrina, principalmente lo que pasa es que son pacientes que llegan hipotensos, que esta es la principal complicación y lo que más le preocupa al paciente, que se ocupa atender de forma rápida. La deficiencia de cortisol, también otra afectación que hace muy importante, es que son pacientes que batallan para mantener sus niveles de glucosa normales, tienen a la hipoglicemia y también se tienen que tratar de forma rápida para evitar más complicaciones, pero también tiene efectos sobre el metabolismo, el músculo y el hígado, que también nos lleva todavía a una pérdida por ejemplo, del volumen muscular, del adiposo, pero también nos lleva a una falta de estos metabolitos que nos ayuda a generar ATP. Y de forma como de retroalimentación, es que esta deficiencia de cortisol nos hace más susceptibles a estar en un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio lleva a una resistencia a largo plazo de los receptores glucocorticoides y afecta todavía más toda esta patología. Y la otra complicación que tiene es el hipotiroidismo, que es principalmente, pues, todos los niveles de hormonas tiroideas van a estar bajos, entonces el metabolismo está lento y nos lleva a la clínica de un hipotiroidismo secundario, que sería ganancia de peso, fatiga, intolerancia al frío, piel seca, constipación, problemas con dislipidemias, calambres, alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Pero también porque es importante, porque al menos al corto plazo pudieran pensar que un hipotiroidismo puede no afectar tanto a la paciente ahorita como mencionamos a la insuficiencia suprarrenal secundaria. El problema también de vigilar a estos pacientes y determinar los niveles de T4 es que también tiene que ver con el metabolismo óseo, pero en el caso de que los pacientes quisieran tener un embarazo nuevo, tener en cuenta ese antecedente para evitar un hipotiroidismo congénito en el nuevo hijo que vaya a tener. Como había mencionado, las presentaciones pueden ser agudas o crónicas, que la crónica sigue siendo la más común, que puede durar meses, inclusive un poco de años en que llega a presentar clínica esta paciente. Depende de la afectación que tuvo a nivel de hipófisis. Generalmente estas dos presentaciones tienden a presentarse igual. Van a tener agalactorrea. ¿Por qué? Porque si la prolactina nos ayuda a la síntesis de leche para que pueda amamantar
a su nuevo hijo, la paciente va a batallar o de plano no va a poder amamantar a su hijo. Posteriormente desarrolla alteraciones del ciclo menstrual, se presentan con astenia y adinamia. Y aquí tenemos los síntomas o los signos que mencionamos ahorita de ambas complicaciones principales, de la insuficiencia suprarrenal secundaria, la hipotensión, taquicardia, alteraciones hidroelectrolíticas, como la hiponatremia, la hipoglicemia y el hipotiroidismo secundario, la fatiga, astenia, dinamia, pérdida de peso, constipación, intolerancia al frío y síntomas psiquiátricos. Ahora, para evaluar a esta paciente, pues va a depender mucho del momento en que se presenta. Ahora, si es de una forma aguda, pues lo primero siempre va a ser la vigilancia de los signos vitales, detener la hemorragia, mantener nuestro ABCDE y básicamente estabilizar a la paciente, hacerse sus laboratorios, que generalmente por la urgencia que puede llegar a tener, se hace un panel global que consta de la biometría hemática completa, su química sanguínea completa con perfil hepático y lipídico, ver cómo está su estado hidroelectrolítico con los electrolitos, su perfil tiroideo, determinación ahora sí de todas las hormonas que se dispongan, LH, FSH, prolactina, su estrógeno, el cortisol matutino. Se especifica que sea matutino porque el cortisol tiende a ser un poco más estable en las primeras horas de la mañana, a diferencia de todo el día, que puede tener muchas fluctuaciones, de la hormona de crecimiento, y se presenta más para la forma crónica, pero se puede solicitar una resonancia magnética, que igual la resonancia magnética puede tener ciertos cambios de forma aguda, que sería un aumento mayor, e inclusive la visualización de una hemorragia dentro de la misma glándula, que ya con la cronicidad tiende a la atrofia, inclusive a presentarse, como se las mencioné hace ratito, como un síndrome de la silla vacía. En cuanto al tratamiento, también muy general, como mencionaba, lo primero es estabilizar a la paciente, el ABCD, en el caso de que requiere del grado de choque que pueda llegar a tener, la administración de cristaloides o valorar la transfusión sanguínea o el protocolo de transfusión masiva, el utilizar uterotónicos o medicamentos que nos ayuden a contraer ese útero y evitar que se prolongue la hemorragia, como la oxitocina, la carbetocina. Ahora, en cuanto a la insuficiencia suprarrenal, lo primero que tenemos que hacer es intentar reponer esa hormona o algún mimético del cortisol. Para eso tenemos la prednisona, la hidrocortisona y la dexametasona. Digo que estos pacientes que curiosamente, si se presentan, y por ejemplo, si se presentara de una forma muy aguda, uno pudiese pensar que con la hipotensión y la taquicardia que tienen es que siga sangrando, pero no necesariamente es el caso. Se puede tener la hemorragia si la paciente continúa todavía en un estado de choque, pero nosotros logramos detectar esa hipoglucemia o esa hiponatremia, podemos empezar a pensar que hay una afectación a nivel de la glándula suprarrenal. Y pues con esta afectación, pues la corrección de los electrolitos séricos, que se puede hacer con simple solución salina al 0.9%, o en el caso, dependiendo del grado de hiponatremia que tenga, la reposición con soluciones un poco más concentradas. En cuanto al hipotiroidismo, pues el tratamiento sigue siendo levotiroxina. Ahora, el hipogonadismo depende del tratamiento y de la edad de la paciente. Generalmente son pacientes que se les requiere hacer la histerectomía. A ellas sí se les recomienda que se les siga la terapia de estrógenos. También dependería de la edad en la que se presenta, pero generalmente son pacientes que son pacientes jóvenes que están en edad de reproducción. Si les quitas el útero, aquí lo único que estás haciendo es que les estás dando un protector a ese hueso para evitar el desarrollo de osteoporosis de forma temprana. Y las pacientes que sí les puedes dejar todo de su útero para que en algún momento puedan llegar a seguir teniendo hijos si es que lo desean, se hace la combinación de estrógenos por esta misma condición que les mencioné, pero tiene que ser junta con progestágenos. Esto es para intentar mimetizar pues un ciclo hormonal normal, ya que ahora nuestra hipófisis no está funcionando, entonces hay que reemplazar completamente este ciclo, pero que también pues tomar en cuenta que
si estás dando y dando y dando estrógenos, puedes fomentar una hiperplasia endometrial que posteriormente puede generar un carcinoma a nivel de endometrio. Entonces la progesterona ayuda como a bloquear esa hiperplasia que puede llegar a tener. Yo, como mencioné, puede haber un caso de diabetes insípida, que su tratamiento sería con vasopresina. La deficiencia de hormona de crecimiento, eso es lo que alcancé a encontrar, es que sigue en controversia si se debe de realizar o no. Porque generalmente si se pensara en una afectación de la adenohipófisis en alguien de menor edad, digamos de 11 años, de 12 años, pudiese ser, pues, más bien si ahí sí se tendría que dar para fomentar que se siga desarrollando, pero como son pacientes que ya son, pues ya básicamente ya terminaron su desarrollo hasta la etapa adulta, sigue en controversia. Entonces se dice que tiene efectos a nivel también de la gluconeogénesis, que tiene efectos a nivel de la resorción ósea, pero sigue sin estar como tan claro, tan evidente el beneficio del tratamiento. Y pues su manejo multidisciplinario, o sea, por todos los servicios de las complicaciones que se pueden llegar a presentar, pero principalmente es que siga su seguimiento con ginecología y sobre todo con endocrinología. Y básicamente, pues ya en cuanto al pronóstico, son pacientes que pueden llevar una vida normal, pero si llegan a tener una deficiencia significativa de las hormonas, es un tratamiento de suplemento hormonal de por vida. Pero mientras lo lleven al pie de la letra, pueden tener una buena vida. Únicamente es mantener su vigilancia periódica. Y sería todo. Tengo respecto a la fisiopatología. ¿Por qué precisamente en cuanto a ya la fisiopatología, qué tiene que ver? ¿Cuál es la asociación de que tenga, obviamente el síndrome de Sheehan es una hemorragia posparto, o incluso se puede decir que durante, ¿no? Se puede asociar con el desarrollo del síndrome. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué tiene que ver que se dé tal cual alteración a nivel de la pituitaria? Pues? Es más que nada, y principalmente el factor que se ha visto como en todas las pacientes, es el sistema de perfusión que tiene la hipófisis en general. Que el sistema de perfusión de la hipófisis anterior es un sistema de perfusión de mayor presión, y que en el embarazo la perfusión se mantiene igual o a los mismos niveles que de una paciente no embarazada. Que digo que con la hiperplasia de las células lactótrofas, pues aumenta la demanda metabólica, y al mantenerse la misma perfusión, se mantiene en un estado de hipoperfusión relativa, porque sigue funcionando y no necesariamente por estar embarazada se va a infartar esa área, pero sí la hace susceptible, y es por eso que una hemorragia puede llegarlo a desencadenar, pero lo que todavía se está estudiando es de que no todas las pacientes que hacen hemorragia obstétrica, inclusive masiva, desarrollan un síndrome de Sheehan. E inclusive hay mujeres que tienen una hemorragia obstétrica muy leve, de 500 mililitros, que generalmente la sintomatología de la hemorragia obstétrica comienza a partir del litro 200. Estas pacientes con una hemorragia leve pueden llegar a presentar el síndrome de Sheehan y no se sabe exactamente por qué. Hay algunos otros factores que se le han intentado asociar para poder explicar mejor la susceptibilidad a esto, que generalmente es el tamaño de la silla turca, misma genética, la presentación de anticuerpos en contra de la adenohipófisis, pero no han tenido todavía como el sustento como tan marcado como para decir que son un factor predisponente per se.
Lo que pasa es que recientemente había leído, fíjate, que los pacientes que tienen un evento cerebral vascular, y hablo de hombres, los masculinos que presentan evento cerebral vascular, tienen mayores niveles de prolactina en la sangre que aquellos hombres que nada más tienen un ictus, un ictus. ¿Sí me explico? Entonces se sabe que los pacientes que desarrollaron tal cual el evento cerebral vascular tenían mayores niveles de prolactina que aquellos personas que nada más tuvieron el ictus. Entonces lo que se sabe es que la prolactina cuando se va cortando en pedacitos porque se va degradando, obviamente las proteínas o las hormonas no son eternas, para cuando se va degradando va sufriendo cortes por diferentes proteínas, sale. Y lo que sucede es que en uno de los cortes, que podría ser uno de los metabolitos, se produce una cosa que se llama vasoinibina, que es la tesis de Adonis. Y la vasoinibina, lo que se sabe es que si tú le pones a un cultivo de endotelio vasoinibina, causas vasoconstricción, porque existe una disminución en la producción de óxido nítrico. Entonces, muy probablemente con esa teoría o con ese antecedente, muy probablemente las mujeres que tienden a tener el síndrome de Sheehan, sí, porque no todas las que tienen sangrado lo desarrollan. Quizás se asocien con que las mujeres que sí lo desarrollan tienen mayores niveles de prolactina en sangre que aquellas que no lo desarrollan. Y que obviamente como la pituitaria tiene mismos receptores de prolactina, porque obviamente pues se libera la hipófisis, la prolactina, y el mismo hipotálamo es el que la recibe. Y pues ahí prácticamente tienes el sistema porta unido. Vas a causar vasoconstricción en el sistema porta porque estás causando una disminución de óxido nítrico a nivel del sistema porta, hipotálamo hipofisiario. Entonces creo que eso va a favorecer a que se dé la necrosis. ¿Sí me explico? Pero tengo una duda, o sea, en este estudio que usted menciona, en este estudio que usted menciona, menciona si el EBC era hemorrágico o isquémico, porque pues 80% de los EBC son isquémicos. Entonces sería interesante porque ese es un caso hemorrágico, no es un caso como tal isquémico. Hemorrágico que lleva a un aumento en la presión intracraneal posterior es una necrosis de la glándula pituitaria, ¿no? Y aunando lo de Kevin, la irrigación directa de la hipófisis no viene de una arteria cerebral, viene de la carótida. Entonces, si me afectó la vasoconstricción, generalmente en esos lugares es hipóxica, o sea, por esas zonas, las arterias aledañas. Entonces, la vasoconstricción no afectaría la hipófisis porque estás afectando una arteria cerebral, no la arteria directa de la carótida que va a la hipófisis. De hecho, algo que quería mencionar, a nada de lo que dice Oscar, o sea, realmente, pues a nivel cerebral, o sea, el principal vasodilatador es el CO2, ¿no? Entonces, como mencionaba Alexis sobre, hay un aumento en el nivel, bueno, en la cantidad de estas células y aumenta la demanda metabólica, que era una frase que mencionaba mucho. Entonces, después del embarazo, al no tener esta demanda metabólica, pues no hay una vasodilatación como tal, o sea, en este tipo de pacientes. O sea, no hay una vasodilatación porque no hay tanto CO2 porque la demanda metabólica es menor, ¿no? Entonces, al haber esta demanda menor, pues estos pacientes pueden generar, no, el tejido no pide más sangre de la que necesita, ¿no? Pero creo que iba a mencionar. Lo que pasa es que perdón, se me olvidó mencionarlo, los eventos cerebrales, pero con hemorragia, pues, es en donde se ha visto que hay producción de prolactina, en los eventos cerebrales con hemorragia. Entonces, lo que yo me imagino es que y aquí te va, la forma que se tiene o la hipótesis que se tiene es que tal cual como tiene un efecto desde cierto punto de vista vasoconstrictor la prolactina, porque si disminuyes tal cual la producción de óxido nítrico, vas a producir vasoconstricción. ¿Sí me explico? Entonces lo que se dice es que es un mecanismo de defensa para intentar atenuar la hemorragia, pero obviamente como actúa a nivel sistémico,
Y era lo que les iba a decir, no es tal cual que llegue sangre directamente, sino que tal cual la prolactina está circulando en todo nuestro organismo después de que se da el evento hemorrágico. Porque se ha visto que cuando hay hemorragia hay mayor liberación de prolactina. Aparte, la mujer al estar embarazada, pues obviamente va a tener mayores niveles que una persona que no. ¿Sí me explico? Entonces, es tanta la carga de prolactina o la concentración de prolactina en la sangre que hay más cortes que va a sufrir para su degradación y eso va a hacer que las vasoinibinas estén en en toda la trama circulatoria y lo que se cree es que hay más receptores para esa vasoinibina a niveles de la silla. ¿Sí me explico? Y eso pueda causar tal cual, porque lo que sí se ha visto es por qué a los hombres no lo padecen tanto, ¿sí? Y lo que se ve es que no son las mismas concentraciones, obviamente, de prolactina de una mujer que de un hombre. Entonces, por eso se cree que tal cual, precisamente el Sheehan, quizás esté asociado. No se ha visto porque no se sabe cuál es el receptor de la vasoinibina. Eso sí no se sabe. Lo que se sabe es que causa una disminución de óxido nítrico. Se cree que le pega a la vía de la enos, pues, tal cual. Es que su pregunta fue por qué no se asocia a necrosis. Ajá. Y la necrosis no se asocia porque cuando hay un evento hemorrágico, el evento hemorrágico generalmente va a una arteria cerebral. Entonces, la hipófisis no está directamente irrigada por una arteria cerebral, sino por la carótida. Entonces, ¿tiene reducción del flujo? Sí, pero no tiene disminución directa del flujo porque a partir de la arteria cerebral que se dañó, no le está llegando la irrigación. Entonces, por eso no tiene necrosis. Tiene menor riego, pero no está totalmente acabado como en el cerebro. Entonces, esa fue la pregunta. Sí, o sea, también sería interesante mirar en ese estudio, o sea, qué prolactina está midiendo realmente, ¿no? O sea, prolactina como tal, o sea, o dimérica, digo, monomérica, dimérica o macroprolactina. O sea, porque pues no tiene que ser funcional al final de cuentas. Y en los hombres la macroprolactina pues suele estar elevada. Entonces, sería interesante mirar, o sea, bueno, de este estudio que menciona, o sea, qué tipo de prolactina están midiendo y bueno, no el efecto, ¿cómo se llama? La prueba con la cual la están midiendo, o sea, porque pues la mayoría de las pruebas que miden la prolactina no tienen una sensibilidad tan alta. Ya. Bueno, de hecho todas vienen del mismo, sea la prolactina que sea. Pero no se puede medir igual. No, a lo que voy es, lo que se sabe es de donde venga, viene de donde mismo. Simplemente va a sufrir diferentes cortes. Pero hay veces que con los cortes, si lo mides, te puede salir en rango normal y ya. Hacer diluciones a veces. Sí, por la prueba de no, sí. Bueno, lo que se sabe es que siempre que se va a degradar cualquier tipo de prolactina, va a dar vasoinibina, eso se sabe. Porque es un corte, porque obviamente como se va a degradar, cuando tú vas a degradar, ya sea de que venga de la precursora de todo, a fuerza para degradarla vas a llegar a la vasoinibina, eso sí se sabe. ¿Pero miden las prolactinas o la vasoinibina? No, es que la vasoinibina apenas se está midiendo con PCR, pues. No se mide las prolactinas. Puede que si midamos la prolactina no se mide el total de vasoinibinas porque no todas las prolactinas se pueden medir. Si es una macroprolactina, los anticuerpos no se alcanzan a pegar y no lo mides menor. A lo mejor por una dilución, pero ahí sí no sé. Efecto gancho. Porque dijo que era en hombres, ¿no? Ver también el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa que tenían esos pacientes para desarrollar ahí el síndrome de Sheehan, porque también ese puede ser un factor por el que las mujeres son más susceptibles, que generalmente tienen más porcentaje de tejido graso. El porcentaje de tejido graso se ve directamente relacionado a mayores niveles de estrógeno, que mencioné que era el principal estímulo para la hiperplasia de las células lactótrofas. Entonces, por ahí podría ir porque tienen más niveles de prolactina. Es una cosa considerable. O sea que tal cual tengas más prolactina después de haber tenido más estrógeno, ¿no? Ajá. Sí, podría ser una asociación. Pero eso va de la mano. Entonces, a mayor prolactina puede que probablemente se asocie más con el desarrollo del síndrome. Independientemente de lo que sea. ¿Alguna otra duda? Luis tiene una observación. Ok, yo tengo alguna duda. Mencionaste sobre los laboratorios, ¿no? Al final de cuentas, esta no deja de ser una urgencia médica que se tiene que tomar con rapidez. Sabemos que el perfil hormonal tal vez no siempre está disponible en urgencias,
y no se puede pedir. Realmente, ¿cómo sabes? Ok, llega la paciente, la hemorragia, la tratas, le transfundes sangre si es necesario, porque no sabes las cantidades reales que ha llegado a perder por el parto. Entonces, los pide unos laboratorios futuros. ¿Después de cuánto tiempo empiezas a ver los síntomas? O sea, esta pérdida de hormonas. Ese depende completamente del contexto de la paciente, depende de la rapidez en la que se presentó la hemorragia, la cantidad de hemorragia que tuvo y el tiempo que tardó en tratarse. Entonces, pudo darse una paciente que tuvo una hemorragia masiva y se trató dentro de los primeros 30 minutos, pero si hubo la isquemia necesaria para que hubiera una afectación, se puede presentar dentro de las primeras 2 horas, de las primeras 3 horas, mientras se sigue estableciendo la necrosis y que comienza a presentarse la deficiencia hormonal. Entonces ahí nuestro parámetro o nuestro principal factor para poder ver el abordaje del paciente siempre va a ser, y como siempre dicen, la clínica manda. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No. 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 Pues entonces por mi parte sería todo.